Bien, hermano, buenas noches nuevamente. Vamos a desarrollar el día de hoy el libro de Josué, capítulo 14. Bien, decíamos que ya estamos en esta parte donde se está realizando el reparto de las tierras ya, ¿no? Ya por un momento han cesado las batallas, aunque todavía les quedan algunas cuantas batallas, pero ya son menores, son pequeñas en realidad, frente a toda la cantidad y la magnitud de batallas que ha lidiado el pueblo de Israel con los pueblos que estaban, valga la redundancia, poblando toda esta tierra de Canaán, ¿no? El capítulo 13 nos mostró un poco o recuerda un poco cómo es que se hizo el reparto antes de cruzar el Jordán. Mejor dicho, cómo es que Moisés hizo el reparto, ¿no? Porque antes de cruzar el río Jordán, el reparto fue realizado por Moisés a 2 tribus y media, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha recordado el capítulo 13. Y ahora vamos a entrar ya al capítulo 14, donde vamos a ver cómo es que se va a realizar el reparto ya al otro lado del Jordán, es decir, bajo el liderazgo de Josué, ¿sí? Entonces, y vamos a notar algo, que todo lo que se viene haciendo es de acuerdo a lo que Dios había establecido tanto con Moisés como también con Josué. Entonces vamos a ver al pueblo haciendo las cosas tal como Dios mandó. Y eso dice mucho, ¿no? Pues parece un mensaje quizás ya conocido, pero recuerda, hacer las cosas conforme como Dios dice siempre va a ser mejor. Nosotros podemos tener una mejor idea quizás de hacer las cosas, pero créeme, nunca va a ser mejor que la del Señor, ¿sí? Entonces, aquí vamos a aprender eso, en esta lección vamos a aprender eso, que qué bueno y cómo es de bendición cuando las cosas se hacen tal como Dios los ha mandado. El verso 1 dice, del capítulo 14 dice, esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Entonces nos relata tres tipos de personajes. El sacerdote Eleazar, Josué, que es el líder, ¿no? Y las cabezas de los padres de las tribus, ¿no? De los hijos de Israel. Es decir, cada tribu tenía un jefe o una cabeza, o en algún momento se le conoce como un príncipe, ¿no? Entonces, recordemos de que eran 12 tribus fuera de la tribu de Leví, ¿no? Y más adelante lo va a aclarar incluso, ¿no? En total eran 12 tribus quienes van a recibir tierras. Entonces cada una de estas tribus tenían sus representantes, sus cabezas, sus líderes. Ahora, esto se está haciendo por iniciativa de Josué, por iniciativa de Eleazar o por iniciativa de estos 12 tribus. No, esto se está haciendo porque Dios lo había establecido así. Entonces, ciertamente va a hablar del reparto y quiénes son los que van a repartir. Según el texto, según el verso 1 dice, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué el hijo de Nun y las cabezas. Si nosotros vamos por un instante al libro de Números, capítulo 34 verso 16, ¿ya? Yo lo tengo aquí a la mano. Si tú deseas, puedes ir en tu Biblia también a Números 34 verso 16. Vas a darte cuenta que esto estaba establecido desde los tiempos de Moisés. Recordemos que el libro de Números se escribe incluso al principio, nada más, cuando se hacen los primeros censos, todavía cuando Moisés estaba liderando todavía al pueblo de Israel, incluso voy a decirlo así, poniendo años, ¿no? 40 años o 38 años antes de que ingresen a la tierra prometida, fue escrito el libro de Números, ¿no? Por Moisés, ¿no? Por todo lo que Dios va a hacer a través de Moisés. Nos narra el tiempo en el desierto y todo lo demás, ¿no? Entonces, hasta el castigo que se les da y se les dice que no entrarán toda una generación y por lo tanto se quedan casi 40 años dando vueltas en el desierto. Desde aquel entonces, desde los tiempos de Moisés, ya estaba escrito o establecido que reparto lo iba a realizar Eleazar, Josué y los principales de cada tribu. Mira lo que dice en Números 34, verso 16. Y habló Jehová a Moisés diciendo, estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra. El sacerdote Eleazar y Josué hijo de Nun. Verso 18 dice, tomaréis también de cada tribu un príncipe para dar la posesión de la tierra. Y estos son los nombres de los varones de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefné, y va a comenzar a dar el nombre de cada uno de los jefes de las tribus.
Eso fue escrito en el libro de Números. Y ahora, cuando venimos al libro de Josué, ya estando ellos en la tierra prometida, nos está narrando que ciertamente el reparto lo está haciendo el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun y las cabezas de las tribus de Israel. Y es por eso que te digo, estaban haciéndolo tal como Dios lo había establecido, ¿no? La pregunta es, ¿cuántas cosas Dios ya ha establecido en su palabra y qué tanto nosotros lo estamos aplicando a nuestra vida? ¿Qué tanto nosotros estamos caminando o haciendo las cosas tal como Dios lo ha establecido, ¿no? Hay cosas bien explícitas en la palabra de Dios que Dios ha establecido, pero lamentablemente a veces el hombre, el ser humano, comienza a hacer las cosas conforme su necesidad, conforme su criterio, conforme sus propias ideas, conforme las oportunidades, y no hacemos muchas veces las cosas conforme Dios los ha establecido. Algo que a veces parece o es paradójico, es, por ejemplo, hoy en día tú puedes observar iglesias que son lideradas por mujeres, voy a ser más explícito, por pastoras. Y de pronto tú dices, no, pero está siendo de bendición. No, pero es que no hay hombres en la iglesia. No, pero y se puede no, pues que las mujeres son más inteligentes. No, pero es que las mujeres son más pilas. No, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? De cómo es que de pronto la necesidad o la oportunidad o el criterio del hombre termina desfasando lo que Dios ha establecido, por ejemplo, ¿no? Entonces, y se terminan de pronto autodenominando pastoras y haciendo un gobierno de iglesia que no es bíblico, pues, por poner un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? eh, maridos, amad a vuestras mujeres, ¿no? O a tu esposa y esposas a sujetarse al marido, ¿no? El ser humano muchas veces, el marido no ama a la mujer, sino que va a tener excusas, ¿no? Es que no hace esto, es que me hizo esto, es que es así, que es asá. Entonces, en respuesta a la situación que se está dando, entonces uno va cambiando. Nuevamente está desfasando lo que Dios ha establecido, ¿no? Otro, otro ejemplo donde se hacen las cosas no bíblicas, vamos a entenderlo. De pronto, ¿no? Se dice, hermanos, el diezmo es bíblico y si tú no diezmas estás en pecado. Es más, alguien por ahí escuché decir de que una iglesia que no diezma, entonces no es una iglesia saludable, porque la salud de la iglesia se mide con su diezmo, por ejemplo. Y nosotros nos vamos a la palabra de Dios, no vemos nada de eso, ¿no? Vemos que el diezmo es antiguo testamentario y el nuevo testamentario hablaríamos de una ofrenda voluntaria que cada uno propone en su corazón, que lo va a hacer, lo tiene que hacer con acción de gracias, no por imposición, no por obligación, no por manipulación. Pero si tú preguntas a estas personas que de pronto motivan a las personas a diezmar de esa manera, te dicen, es que si no, hermano, no diezman, pues. Es que si no, entonces la iglesia no va a poder avanzar. Es que entonces le ponen criterios de hombre para decir por qué lo están haciendo así. Nuevamente, entonces, la palabra de Dios ha quedado relegada. Josué pudo haber también de pronto haber puesto su propio criterio y decir, ¿qué tal si en vez del sacerdote Eleazar convocamos más sacerdotes? Pudo haber dicho, ¿no? ¿Qué tal si en vez de una cabeza por cada tribu convocamos 5 personas de cada tribu? Pudo haber tenido sus propios criterios, pero vemos que Josué, muchos años después, está haciendo conforme Dios lo había establecido en Números 34 a través de Moisés. Dios lo había dicho que el reparto le iba a hacer Eleazar, Josué y los príncipes de Israel. Y ahora vemos entonces que lo están haciendo de esa manera. Entonces te das cuenta cómo, y eso va a ser de bendición. Y eso va a ser de bendición por Dios, porque Dios bendice la obediencia y la obediencia tiene que ver con la fe. Josué, Eleazar le están creyendo a Dios. Ahora, para aclarar nada más quién era Eleazar el sacerdote, recordemos de que el primer sacerdote o el primer sumo sacerdote vino a ser Aarón, ¿no es cierto? Aarón, hermano de Moisés, ¿sí? De la tribu de Leví. Pero ¿qué pasó con Aarón? Aarón se quedó al otro lado del río, murió al otro lado del río, al igual que Moisés, ¿no? También tuvo su, vamos a entenderlo así, su disciplina de parte del Señor. Pero Eleazar viene a ser su tercer hijo, no el primer hijo. Y normalmente el que debería de haber seguido debería ser el primer hijo.
Pero recordemos también que los dos primeros hijos de Aarón presentaron incienso extraño, ¿no? En el tabernáculo del Señor y eso les costó la vida, ¿no? Entonces quedó el tercer hijo y se está cumpliendo, ¿no? Porque uno podría decir, no creo que vaya a ser Eleazar, pero Dios está haciendo cumplir. Eleazar es el que de alguna manera ahora está como representante del Señor en el sentido de que él es el sacerdote, está representando al Señor. Josué es el que ha sido llamado para poder hacer entrar en la tierra prometida a todo el pueblo y están las cabezas de cada tribu. Entonces está haciendo un orden establecido por Dios. Qué bueno entonces es hacer las cosas conforme Dios lo ha establecido. Verso 2 dice, am, por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus y a la media tribu. Entonces dice, total, recordemos que el capítulo 13 ya nos ha narrado que 2 tribus y media recibieron su parte antes de cruzar el río. Y acá lo va a aclarar más adelante, pero acá se va a dar el reparto entonces de las 9 tribus y media. Pero hay una palabra que quizás llama tu atención, por suerte. Hoy en día, la palabra suerte como que es un término o un método mal visto, ¿no? Como que dices, no, como yo no vivo a la suerte, yo no puedo vivir por suerte o al azar, ¿no? No confundamos este por suerte con la suerte como se ve hoy en día. La suerte como se ve hoy en día es de que salga lo que salga, pues, ¿no? O sea, no tiene nada que ver Dios en lo que hoy en día se determina por suerte. Pero aquel entonces, cuando se decía por suerte, se le dio su heredad como Jehová mandó a Moisés. Es decir, Dios había mandado que se haga bajo ese método. Ahora, no necesariamente por suerte era como un sorteo que hoy en día se hace, va a ver, cada uno pone su tiquecito y a ver, vamos a ver qué parte de la tierra le va a tocar. No tanto es así. Vamos a ver que la proporción de la tierra, el tamaño de la tierra va a ser conforme también el tamaño de la tribu. Lo que van a sortear, vamos a verlo así, es de alguna manera es la ubicación, ¿ya? Lo que van a sortear de alguna manera es la ubicación, no la proporción ni el tamaño de la tierra. Ahora, recordemos también un poco que cuando en la cultura judía se hablaba de decidir algo por suerte que está bajo la voluntad de Dios, tenía mucho que, y más todavía teniendo en cuenta que está presente el sacerdote Eleazar, entonces tenía mucho que ver con algo que el sacerdote llevaba como parte de su vestidura. Eso lo hemos visto en Levítico. ¿Y qué es lo que el sacerdote llevaba como parte de su vestidura, el sumo sacerdote? ¿Se acuerdan? No se sabe exactamente qué es, pero sí la Biblia nos habla del Urim, Tunim, ¿no? O Turim, Unim, ¿no? Entonces, algunos dicen que era como una especie de piedrecita o una blanca, una negra. No se sabe exactamente, pero sí nos menciona que como parte de su accesorio para decidir en aquellas cosas que de pronto no había algo explícito de parte del Señor, el sacerdote hacía uso de este Turim Unim y de alguna manera Dios respondía a través de ese método, ¿no? Entonces, este por suerte y estando presente ahí el sacerdote Eleazar, de pronto tenía que ver con el uso del Urim Tunim, ¿no? Entonces, de alguna manera, en número 27, verso 21, mira lo que dice, y se pondrá delante del sacerdote Eleazar y se le consultará por el juicio del Urim, dice, delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, dice. Y él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación, dice, ¿no? Entonces nos damos cuenta que, este, de alguna manera, Eleazar podía tomar ciertas decisiones haciendo uso de este Urim, Tunim, ¿no? Entonces, y aquí cuando nos está mencionando que se va a decidir por suerte la heredad que se les va a dar, entonces definitivamente es muy probable que se haya hecho uso de este Urim Tunim, ¿no? Entonces, pero esto no lo hace cualquiera, sino lo hace el sacerdote del Señor, quien tenía la voz autorizada de decir, le toca esto, pero ni siquiera él mismo está decidiendo, simplemente está decidiéndolo Dios. Esa es la idea de este texto, que finalmente el que estaba decidiendo qué parte le iba a tocar, dónde le iba a tocar, era Dios nuevamente, ¿ya? Entonces,
Hay un proverbio también que nos menciona un poco el tema de la suerte, que está relacionada a la voluntad o al cumplimiento de la voluntad de Dios. Proverbios 16:33 dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. O sea, entonces bajo la cultura judía, cuando se decidía algo por suerte, era como encomendar de que sea Dios quien decida. No era como dejar las cosas al azar. Hoy en día, decidir algo por suerte es dejar las cosas al azar, ¿no? Como dicen, has escuchado quizás esta frase, a la que venga, ¿no? O sea, no tanto era así, sino quizás tiene mucho más que ver con esta frase, a la de Dios. O sea, que quiere decir lo que Dios decida, ¿no? Hay muchas situaciones que se nos pueden presentar en la vida, ¿ya? Donde quizás no tengamos algo claro cómo decidir. Ahí es donde viene la importancia de encomendar esa decisión a Dios. No dejarlo a tu azar, no dejarlo al azar, sino que en ese tipo de decisiones donde no tienes certeza, no tienes claridad, ahí es donde más necesitamos muchas veces orar y decir, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad. Hay una frase que constantemente a veces usamos al orar, ¿no? Señor, si no es de ti, cierra puertas. Señor, si es de ti, que se abran las puertas. Te doy fe que eso muchas veces en la vida personal y también ministerial, a mí en lo personal me ha funcionado. Cuando de pronto hay algo que no me cuadra con alguna situación que de pronto podamos estar planificando o algún invitado, de pronto, ¿no? Hay algo que no está claro, mm, de tal manera que yo en ese momento no puedo decidir ni sí ni no. Hay algo que hemos aprendido a hacer, es orar. Señor, si es de ti, que se abran las puertas, y si no es de ti, que se cierren. Y créeme, en más de una ocasión se ha cerrado. Y como hay ocasiones donde se han abierto las puertas. Y nosotros vamos a descansar y decir, Señor, gracias porque eres tú, ¿no? Eres tú que finalmente has cerrado esas puertas o eres tú que finalmente ha abierto esas puertas, ¿no? Entonces, y así puede pasarte en tu vida personal, profesional, laboral. Hay situaciones en las que le tienes que encomendar y sobre todo asegúrate que siempre, siempre la decisión venga de Dios, que no nazcan de tus emociones, ni de las oportunidades, ni de tus temores, ni de tu desesperación, porque es muy probable que erremos si de pronto decidimos de momento, por emoción, por oportunidad, por desesperación, por miedo, qué sé yo, o por compromiso, ¿no? ¿A cuántos les gusta decir no? Yo creo que a muchos nos cuesta decir no, ¿no? A veces cuando se nos pide algo, entonces ahí es donde digas, no, Señor, no sé qué hacer con esta situación, ponlo en oración y el Señor va a decidir. Bien, verso 3 dice, porque a las va a aclarar un poco, va a aclarar porque son 9 tribus y media nada más a las que se les va a dar tierras en ese lado del río. Dice, porque a las 2 tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán, mas a los levitas no se les dio heredad entre ellos, ¿no? Entonces, si tú dices, pero entonces serían 2 tribus y media ya recibieron, más los levitas que no recibieron son 3 tribus y media, pastor. Por lo tanto, para llegar a 12 deberían faltar solamente, ¿qué? 8 tribus y media. No, faltan 9 tribus y media. Pero, pastor, 9 y medio más 3 y medio ya es 13. Va a aclarar el verso 4 por qué son 13 tribus. Y sacando a los levitas quedan 12. Mira lo que dice el verso 4. Porque los hijos de José fueron, ¿qué dice? 2 tribus, Manasés y Efraín. Lo que nos está diciendo es que la tribu de José se multiplicó en dos, en Manasés y Efraín. Bueno, eso también de alguna manera estaba como profetizado, vamos a llamarlo, o como bendecido de esa manera cuando de pronto Jacob, antes de partir, ora por los hijos de José. ¿Se acuerdan eso? Está en Génesis, ¿no? Los últimos capítulos, ¿no? Ora y envía una bendición para cada uno de sus hijos y también bendición para sus 2 nietos. Y los toma por independientes, es decir, de José salen 2 tribus, ¿no? Y acá no lo está aclarando, dice, ¿no? Dice, porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín. Y tú te deberías decir, ¿y por qué José y por qué no los demás hermanos? Sabemos también el trato que tuvo Dios con José, ¿no? Cómo es que Dios usó a José y cómo es que Dios recompensó a José también con esta doble bendición, pues. Entonces,
yo creo que ninguna de las tribus se va a poner a reclamar diciendo por qué. Porque si Dios no hubiera usado de esa manera a José, de pronto ahí quedaba el plan, ¿no? O sea, todos morían en hambruna y ahí quedaba, ¿no? Pero José pasó todo un proceso y Dios recompensó todo eso, ¿no? Entonces, dos de sus hijos van a heredar, prácticamente cada uno va a ser una tribu. Dice, y no dieron parte a los levitas, vuelve a aclarar, ¿no? Entonces, se quita uno, se agregan dos, entonces ahí están las 12 tribus, ¿no? Entonces, bien, dice... Y no se dieron parte de los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen con los elegidos de ellas para sus ganados y rebaños. ¿Qué quiere decir esto? Ciertamente los levitas no recibieron tierras, ni a este lado del río, ni al otro lado del río. Pero estos levitas sí tenían en las ciudades de cada tribu, ellos iban a tener un lugar donde habitar no como propietarios de esa tierra, pero ese lugar tenía que estar a disposición de los sacerdotes o de la familia de los levitas. Es decir, de tal manera, aunque tú digas, no era una carga, sino al contrario, si entendemos bien la función de los levitas, era una bendición tener levitas en cada tribu, porque eso estaría asegurando la enseñanza de la ley de Dios. ¿Me dejo entender? Porque ¿quiénes eran encargados de enseñar la ley de Dios? La familia o la tribu de los levitas. ¿Quiénes eran los encargados de presentar sacrificios y todo ese tema? De analizar, por ejemplo, o juzgar el pecado, o de pronto tratar con el leproso, con alguna impurezas por ahí, eran los levitas. Entonces, al ser ellos, más que una carga para cada una de las tribus, era una bendición tener un levita en medio de tu comunidad o en medio de la tribu. Es tanto así como hoy en día decir, es una bendición, de pronto, como dicen, ¿no? Eh, bueno, para algunos quizás es una carga, pero yo lo veo así, siendo positivos. Debe de ser una bendición que cada lugar, cada pueblo, cada distrito de pronto tenga una iglesia cristiana donde haya un pastor genuino, ¿sí o no? Debería ser una bendición. Fallece alguna persona por ahí, alguna persona está enferma. Más allá de que si todos son creyentes o no creyentes, ¿ah? O sea, si son creyentes, con mayor razón, ¿no? Pero debería de ser de una bendición de pronto de que cada comunidad, ¿no? O Los Naranjos tiene una iglesia cristiana donde hay un pastor. O La Victoria tiene una iglesia cristiana donde hay un pastor. O Solimar tiene una iglesia cristiana donde hay un pastor. Ahora, que los pastores no sean genuinos es otra historia. Pero lo ideal sería eso, ¿no? Que sea de bendición. Es más bien triste de pronto ver lugares donde no hay iglesia cristiana y donde no hay pastores. ¿Me vas a entender? Esto incluso lo podemos proyectar un poco a nuestro centro de labores. Debe ser de una bendición tener un cristiano en tu centro de labores. ¿Me dejo entender? O sea, debería de ser una bendición que un centro de labores haya un cristiano, porque de alguna manera va a alumbrar la luz del Señor, porque de alguna manera va a representar al Señor, porque de alguna manera va a regular ciertas acciones en ese lugar. Pero también al mismo tiempo es una responsabilidad para aquel cristiano que de pronto está en medio de una comunidad, de un centro de trabajo donde los demás no son creyentes, ¿no? O sea, hay responsabilidad. Este año estamos trabajando en un lugar donde no es una institución cristiana, entonces yo lo veo como una doble responsabilidad. Más allá de la responsabilidad como profesional, veo una responsabilidad como cristiano, ¿no? Cómo te comportas, cómo hablas, qué haces, qué dices, qué no dices, cómo puedes tratar de ser intermediario entre alguna situación ahí entre docentes, padre de familia, cómo es que tú de pronto representas al Señor, ¿no? Porque al fin y al cabo más allá de que seas un profesor, estás representando al Señor, ¿no? Entonces, y míralo así, el lugar donde Dios te lleve, deberías de ser una bendición en ese lugar, no una carga. Si de pronto estás haciendo carga, algo está mal, ¿no? Debería ser una bendición. Bien, esto no significa que todo el mundo va a estar de acuerdo contigo y todo el mundo te va a franelear, no, es otra historia. O sea, pero debería ser de bendición. Verso 5. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron a los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. ¿Te das cuenta de esa frase que es repetitiva desde versos atrás? Así lo hicieron de manera que Jehová lo ha mandado. Hemos dicho que cuando de pronto la Biblia repite una palabra o una frase constantemente, eso se llama énfasis. En el judaísmo eso se llama
énfasis, ¿no? Está poniendo un énfasis al repetir una frase. Entonces, y Dios cuando pone un énfasis es porque es importante que lo sepas, es importante que lo creas, es importante que lo guardes en tu corazón. ¿Qué es lo importante que guardes en tu corazón? Hacer las cosas conforme Dios lo ha mandado. Pero pastor, eso ya lo sabemos. ¿Quién no sabe eso? Eso lo aprendí en la escuela dominical, puedes decir. Pero si el Señor te lo repite es porque necesitas recordarlo. Hacer las cosas como conforme Dios lo ha mandado. Si no sabes alguna situación, ora al Señor, pide la sabiduría al Señor y encomienda al Señor tu decisión. Pero también recuerda que cada lugar, si tú perteneces a una comunidad cristiana, Dios ha puesto un sacerdote en el sentido que ha puesto personas mayores en la fe para que te puedan orientar. Ha puesto consejeros, ha puesto hermanos mayores en la fe para que te puedan orientar ante alguna duda, ante alguna pregunta que tú no puedas responder o ante alguna decisión que no lo tengas claro. Pertenecemos a un cuerpo, ¿no? Y en el cuerpo hay hermanos mayores, hay miembros que de alguna manera tienen una función. En nuestra iglesia hay un pastor, en nuestra iglesia hay hermanos mayores, hay líderes. Si eres mujer, también igual hay líderes, hermanas que están orando, que son de confianza, son de buen testimonio. La hermana Sofía podría ser uno, por ejemplo, lo menciono. Keilita en los adolescentes, quizás Gisela por ahí, Patricia por ahí. Entonces, en los varones, Julio César. Entonces, pero siempre va a haber personas que Dios pone a tu alrededor. ¿Para qué? Para que en esos momentos en el que tú no sepas qué decidir, qué hacer ante alguna situación, tú acudas por consejo y sobre todo digas, Señor, yo quiero hacer las cosas conforme como tú has mandado. ¿Me dejo entender? Entonces, esa es la idea. Cuando las cosas se dan en orden, tal como Dios ha establecido el liderazgo, entonces las cosas se van a hacer conforme como Dios lo ha mandado. ¿Se acuerdan que al principio pusimos énfasis sobre el liderazgo de Josué, Eleazar y los jefes de cada tribu? Entonces, la consecuencia que es que hicieron las cosas conforme como Dios había mandado, ¿correcto? Bien, versos 6 al 9 vamos a ver ya a un personaje llamado Caleb, de quien vamos a aprender bastante. Mira lo que dice. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefné, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Aquí está hablando, Caleb le está hablando a Josué. Escucha, es interesante. Dice que se está dando el reparto y ahora nos va a relatar, los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Los hijos de Judá se les refiere la tribu de Judá, ¿no? Los descendientes de la tribu de Judá, dentro de los cuales estaba Caleb. Pero es interesante cómo nos aclara que de pronto Caleb, aunque pertenecía a la tribu de Judá, pero al mismo tiempo de origen no era necesariamente de Judá. Él era, dice, hijo de Jefoné ceneseo. Y tú dices, ¿y quién es ceneseo? Ceneseo, si recordamos un poco en Génesis 36, verso 9, ceneseo fue uno de los, o Cenaz fue uno de los descendientes de Esaú. Es decir, Cenaz era un edomita. Entonces, Caleb no era un judío, vamos a tenerlo así, ¿no? Nato. Se acopló a la tribu de Judá, siendo, vamos a llamarlo así, entonces un gentil o un primo lejano, ¿no? Porque era hijo de Esaú, hermano de Jacob, ¿no? De Israel. Entonces, era un edomita. Pero al mismo tiempo esto nos muestra entonces algo. Quizás tú lo tomas así como un dato curioso, pero nos muestra algo, que Dios no va a dejar de bendecir a Caleb por el hecho que él no sea judío. Dios no va a dejar de bendecir por el hecho de que él sea ceneceo. Dios va a bendecir a Caleb por la fe y la obediencia que tuvo a Dios. De la misma manera, Pablo en el Nuevo Testamento dice que nosotros somos injertos, que nosotros siendo gentiles ahora somos llamados pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Porque somos judíos sanguíneos? No. Nosotros somos bendecidos y somos llamados pueblo de Dios porque le hemos creído y estamos obedeciendo a Dios. Entonces, Caleb de alguna manera es una sombra o una muestra de cómo es que el gentil, por la fe
iba a llegar a ser bendecido por el Señor. Finalmente, como dijo en algún momento, va a decir Pablo a los Gálatas, los verdaderos hijos de Abraham no son los que son por la carne, sino por la fe que siguen de Abraham. Entonces, Caleb es uno de ellos. Es un gentil que no era nato judío, pero por haberle creído al Señor, ahora incluso va a ser bendecido y se da el atrevimiento de tomar la palabra en representación a Israel y a reclamar el reparto de la tierra, en representación a la tribu de Judá. Y no vemos a un judío nato diciendo, no, no, tú no tienes nada que ver, Caleb. No, Caleb era uno de las personas, yo creo que más llamadas a poder decir, hey, hay una promesa sobre mi persona. Y mira lo que dice. Tú sabes, le dice a Josué, ¿te acuerdas un poco la historia de los espías que fueron enviados la primera vez a ver la tierra prometida, de los cuales de los 12, 10 regresaron y de pronto 10 estaban ahí muriéndose de miedo o de pronto desanimando al pueblo, pero dos de ellos regresan y hacen todo lo contrario? Esos dos eran Caleb y Josué. Josué ahora está como líder, ¿no? Y Caleb está como líder de la tribu de Judá diciendo, hey Josué, acuérdate de la promesa. Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Y Dios había hablado, justamente había resaltado la acción, la fe, la obediencia que tuvo tanto Caleb como Josué, pues. Entonces, ¿qué podemos aprender de Caleb? Podemos aprender de que aunque siendo gentil, por la fe que tuvo en Dios, va a ser bendecido. ¿Qué más podemos aprender de Caleb? Que él está recordando la promesa que Dios le ha hecho. No está reclamando las cosas en sus fuerzas, sino está reclamando la promesa de Dios, lo que Dios había dicho en cuanto a él. Verso 7. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Está recordando un poco. Ahora yo te digo, cuando él fue enviado tenía 40 años. Ahora que ya han ingresado a la tierra prometida, ¿cuántos años han pasado? 40 más. ¿Cuántos años crees que tenía Caleb? Aproximadamente 80 años. Y el hombre está pero lúcido diciendo, hey, yo tengo una promesa. Más de uno quizás podría decir, hey, abuelito, ya anda, siéntate. No, no, no. Él está diciendo, yo tengo una promesa y Dios me ha prometido. Y no está mintiendo, está diciendo toda la verdad. Dice, dice, Moisés, siervo de Jehová, me envió en Cades Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. ¿Cuál es la noticia que trajo Caleb y Josué? Que ciertamente era una tierra bendecida, donde de pronto un racimo de uva lo cargan entre dos personas, ciertamente fluye leche y miel. Un reporte totalmente contrario a lo que los otros 10 habían dicho, ¿no? ¿Qué habían dicho los otros 10? No, que ahí hay gigantes, nos van a pisar, somos langosta, que ¿para qué nos habrá traído el Señor hasta aquí? Mejor hubiese sido que nos quedemos en Egipto y todo lo demás, ¿se acuerdan? Pero Josué trajo las noticias que realmente él había sentido en su corazón, que él había percibido. Mira, dice 8. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Y era cierto, ¿no? Los que conocemos la historia, los que hemos estudiado, sabemos que ciertamente estos trajeron desánimo al pueblo. No solamente dijeron, no, yo no creo, sino desanimaron al pueblo a tal punto que quisieron apedrear a estos dos espías y al mismo Moisés, se le fueron contra Moisés. Pero mira lo que dice, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Este hombre está siendo más israelita que cualquier otro. Está siendo obediente, le está creyendo a Dios y está diciendo mi Dios, habiendo sido un gentil, un descendiente domita. Algunos dicen, ¿cuándo se unió al pueblo de Israel? Se cree que Caleb se llegó a unir al pueblo de Israel justo cuando Israel es sacado de Egipto y está cruzando el mar. Algunas tribus se unen a ellos como extranjeros y se cree que él se unió, de tal manera que también creyó en la promesa de este Dios poderoso que de pronto hizo señales y prodigios en Egipto.
¿no? Y cómo es que de pronto fue avergonzado el faraón y todo lo demás. Y este fue un gentil que terminó creyéndole a Dios más que a las deidades egipcias, ¿no? Entonces, tanto así que Caleb está viendo a Dios como su Dios. No tiene ningún reparo en decir tu Dios, sino dice mi Dios. ¿Me voy a entender? Entonces, ¿qué más podemos aprender de Caleb? De que él tenía a Dios Jehová como su Dios personal. Entonces vamos aprendiendo ya tres cosas de Caleb. Primero, que siendo un gentil, ¿no? Siendo un gentil, él está apelando a la promesa de Dios. Dos, él le creyó a Dios y le obedeció a Dios. Tres, él tuvo a Dios como su Dios. Muchas veces las personas tienen a Dios como el Dios poderoso. O ¿qué dirá Dios? Dicen. Es muy distinto de decir, ¿qué dirá mi Dios? Voy a pedirle a mi Dios. A decir, bueno, que Dios decida. Y ven a Dios como un agente externo, como un juez externo, y bueno, pues, ¿qué dirá, no? Pero es muy distinto decir, mi Dios. Cuando tú te refieres a Dios como tu Dios, habla de una relación mucho más íntima. ¿Me voy a entender? Es más, lo contrario a decir mi Dios es cuando de pronto alguien quería reclamar algo, decía, ¡tu Dios! ¿No? ¿Se acuerda? Cuando, vas a ver, cuando te recuerda un poco, recuerda cuando el pueblo venía y se quejaba con Moisés, le decía, ¡tu Dios! Y Josué también le dice, ¡tu pueblo! Y comienzan a pelotearse al final, ¿no? Pero Caleb está haciendo todo lo contrario, está diciendo, mi Dios. Entonces, cuando de pronto se te presenten situaciones, dile, yo le he creído a mi Dios. Yo sé lo que mi Dios me ha prometido y he hecho las cosas conforme a lo que mi Dios ha mandado. Ese tipo de palabras, pensamientos deben salir de nuestro corazón en diferentes circunstancias de la vida. Yo le creo a mi Dios. La situación está oscura. Los otros 10 espías están diciendo lo contrario. Hay personas a tu alrededor que se están desalentando. Hay personas a tu alrededor que, aunque dices que son cristianos, pero igual están ahí con cierto espíritu negativo, vamos a llamarle. Pero tú no desfallezcas, di, yo le creo a mi Dios. Yo voy a hacer las cosas conforme a lo que mi Dios dice. Y mira lo que dice, él no está exagerando, mira lo que dice Números 14:20, lo voy a leer. Números 14:20, mira lo que dice en cuanto a Caleb, ¿ya? En Números 14:20 es cuando Dios ya estaba determinando juicio sobre el pueblo quejoso, sobre el pueblo incrédulo, sobre el pueblo que había sido influenciado por estos 10 espías. Y de pronto Moisés clama y dice, Señor, por favor, no, no lo hagas, ¿no? Y entonces Dios habla a Moisés y al pueblo y dice lo siguiente en Números 14:20. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, es decir, conforme a la petición de Moisés, porque Moisés estaba intercediendo. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verán. Es decir, Dios está diciendo, no los voy a fulminar ahorita, pero ninguno de ellos va a ingresar a la tierra prometida. Pero, dice en el verso 24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Entonces pregunto, ¿Caleb está exagerando? ¿Caleb está inventando algo? ¿Caleb está aprovechando la situación porque Josué es su amigo? No, Caleb está recordando la promesa de su Dios, porque Dios mismo había dicho, pero mi siervo, ¿te das cuenta? Pero no dice, pero Caleb, un extraño, sino dice, mi siervo Caleb. Así como tú tienes a Dios como tu Dios, Dios también te va a tener como su hijo. Así como tú tienes a Dios como tu Señor, Dios también te va a ver como su siervo. Pero si tú ves a Dios como el Dios ajeno, entonces tú también eres un individuo, de pronto una criatura más.
Si tú tienes a Dios como el Señor, entonces tú también eres alguien más. Pero si tú tienes como tu Señor, tú eres su siervo. ¿Te das cuenta que al nosotros referirnos en primera persona a Dios y como reconociéndolo como algo nuestro, finalmente es de bendición para nosotros? Porque si yo digo que es mi Señor, entonces estoy declarando que soy su siervo. Que si yo digo que Él es mi Dios, entonces estoy diciendo soy su hijo, soy su pueblo. Y Dios lo vio así a Josué, a Caleb. Entonces Caleb no está haciendo ninguna exageración, sino al contrario, está recordando la voz de Dios. Cuando de pronto, yo le he dicho más de una ocasión en la iglesia, cuando tú declaras cosas que realmente están escritas en la Biblia, no hay pierde. Si ya te vas a poner a declarar cosas por ahí, como lo declaran ciertos pseudos predicadores o por ahí, ¿no? Sensacionalistas, es otra cosa. Pero tú puedes declarar cosas que están escritas en la Biblia, que Jesús es tu Señor, que Dios es poderoso, que Él es grande en misericordia, que tú eres su hijo, que has sido perdonado, que su gracia es incondicional, ¿no? O sea, pues, tú puedes declarar cosas que realmente están en la Biblia y no hay pierde, porque y Dios no va a negar su palabra. Él es fiel a qué? A su palabra. Dios no va a decir, no, 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 o sea, no, no se va a retractar, simplemente Él es fiel a su palabra. Ahora, ir andando declarando otras cosas que no necesariamente son bíblicas o están registrados en la palabra, esa es otra historia, ¿no? Entonces aquí Caleb está apelando a una promesa que Dios le había hecho. Verso 9 dice, entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie, también están recordando esto, ¿no? Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces, otra evidencia que Moisés mismo también reconoció esto en quién? En Caleb. Entonces, había suficiente evidencia. Ahora, Números nos relata cómo es que Dios se refirió a Caleb, pero también en Deuteronomio, 40 años después, recuerda, Deuteronomio no Números se escribe cuando ellos de pronto renegaron de Dios por la incredulidad de los 10 espías, hace 40 años atrás. Deuteronomio se escribe cuando están ya a puertas de cruzar el río, los 40 años después. Y en Deuteronomio capítulo 1, verso 34, mira lo que dice en cuanto también a Caleb. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres excepto Caleb, hijo de Jefné, él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. ¿Quién está haciendo este reconocimiento sobre la persona de Caleb? Moisés, 40 años después. Sigue claro para Moisés la obediencia de Caleb. Entonces, no cabe duda. ¿Qué nos enseña Caleb? Que siendo un gentil, vino en pos de Dios, le creyó a Dios, obedeció a Dios y ahora va a ser bendecido por Dios. Dios va a cumplir su promesa con Caleb. Pregunto, ¿tú eras judío? No, pero por la fe has venido al Señor, créele al Señor, obedécele al Señor y el Señor va a cumplir su promesa contigo, a pesar de que no seas del linaje de Abraham por la carne, eres del linaje de Abraham por la fe puesta en Cristo. Amén. Verso 10, pasamos al verso 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, dice, pues tenía 80 años, ¿no? Me ha hecho vivir como él dijo. Estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés. Entonces te das cuenta que han pasado incluso 5 años más, ¿no? Entonces ya van ya 85 años. Dice, cuando Israel andaba por el desierto y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Ya ves, te cuenta aclarando, ¿no? Ellos ingresaron 40 años después, ingresan el río Jordán. Entonces, pero el reparto de tierras aparentemente se está dando 5 años después. Entonces, esas batallas que ellos han lidiado en los capítulos anteriores no solo han durado semanas, han durado meses y quizás años. Por eso que él está diciendo hace 45 años, cuando Dios habló a Moisés, no está diciendo hace 40 años, ¿no? De tal manera que cuando de pronto él fue un espía tenía 40 años, lo ha dicho, pero ahora dice tiene 85 años.
11. Todavía estoy fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Te das cuenta? Otro ejemplo de Caleb para cada uno de nosotros. Nunca es tarde. Para todos aquellos que están con los achaques y dicen, no, ya no jalo. No, es para el Señor todavía estás fuerte. Todavía el Señor tiene promesas que cumplir contigo. Entonces, y esto es algo que también debemos aprender de Caleb. No le puso límite a su, a- no le puso límite de edad a su disposición o a su servicio o a su función de siervo que tenía para con el Señor. Él quiere concretar lo que Dios le ha prometido. Si en algún momento tú te propones hacer algo por el Señor y dices, Señor, en algún momento yo quisiera hacer esto, abrir un grupo de estudio, evangelizar, qué sé yo, ¿no? Ir a las misiones, no sé, algo que el que Dios te haya llamado, ¿no? O quizás en la alabanza, qué sé yo, en algo Dios te ha llamado y tú lo tienes ahí y dices, el Señor en su tiempo me va a dar esa oportunidad de servirle en esta área, que la edad no sea un límite, que la edad no sea un límite de decir, no, mejor cuando era joven yo quería hacer eso, pero ahora ya no creo. No, aprendamos eso de Caleb, de que él está dispuesto, está, vamos a entenderlo así, todavía vigoroso, ¿no? Dice, todavía estoy fuerte como el día que Moisés me envió. Dice, dice, ¿cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra. ¿Por qué? Porque tomar estas tierras todavía faltaban, te dije, que algunas batallas y él está dispuesto a pelearlas. Para salir y para entrar, dice, eso de entrar y salir es de que ingresar a una ciudad, salir de tu ciudad y entrar a otra ciudad, es conquistar otras ciudades, que lógicamente eran parte de la promesa del Señor. Es como hoy en día decir, ¿no? No tanto es que uno diga, ya Señor, mira cuántos años te he servido, bendíceme. Pues no, lo que Caleb está pidiendo, está diciendo, yo quiero lidiar más batallas. Es como hoy en día no tanto es decir, Señor, mira cuánto he esperado, bendíceme, sino es decir, Señor, yo quiero seguir sirviéndote. Señor, tú me prometiste un ministerio. Señor, tú me hablaste a mi corazón y tú me prometiste poder evangelizar, poder hacer un estudio bíblico. Yo te creí, yo estaba orando por esto. Entonces, es no reclamar, pero es clamar por el cumplimiento de algo que tú quieres hacer por el Señor. No tanto es clamar por decir, Señor, tú me prometiste el carro y cuando llegó el carro. No, sino es, Señor, tú me has llamado a esto y yo quiero seguir sirviéndote. Tengo todavía las fuerzas que tenía hace 20 años. Wow. Bien. Verso 12. Dame pues ahora ese monte, el cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anacenos están allí. ¿Te das cuenta? ¿Quiénes estaban? Los anacenos. ¿Y quiénes eran los anacenos, sabes? Los descendientes de Anac. ¿Y quién era Anac? Gigante. Y Caleb está pidiendo ese monte donde están los gigantes, donde están los descendientes de los anacenos. Y él entonces no está pidiendo diciendo algo que ya está listo. No, no, Josué, mira, yo ya cuántos años tengo, mejor acomódame por aquí cerca de la ciudad. No, él está pidiendo ese monte que está por conquistar y que había estado siendo habitado por los gigantes. Y dice, porque tú oíste que en aquel día que los anacenos están allí y hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Qué valiente, ¿no? O sea, yo diría, qué atrevido. A veces decimos, ya el trabajo difícil hay que dejárselo ya para otros que tengan más tiempo y como que uno quiere bajar la guardia y comenzar a hacer cosas más fáciles. No, Caleb está diciendo, dame eso. Yo quiero ir a conquistar ese monte. Es algo que debemos de aprender nuevamente de Caleb. Gentil, que le creyó a Dios, creyó en la promesa de Dios, va a ser bendecido por Dios, está clamando la promesa de Dios y ahora está dispuesto a asumir nuevos retos. ¿Y qué retos? 13. Josué entonces, ¿qué le queda a Josué? Pues ante un hombre así, todo, vamos a llamarlo así, hiperactivo a sus 85 años, diciendo, quiero hacer las cosas, ¿qué le queda a Josué? Le va a decir, no, no, ¿sabes qué? Caleb, baja tus revoluciones, descansa. No. Josué entonces le bendijo y le dijo, Caleb, hijo de Jefné,
a Hebrón por heredad, le dijo. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefné, dice, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Si hacemos un estudio en cuanto a la persona de Caleb, vas a encontrar esa palabra cumplió, siguió, tuvo un espíritu diferente, fue su Dios, siervo de Dios. Vas a encontrar eso, hizo conforme como Dios dijo. Pregunta, ¿se podrá decir lo mismo de tu persona? ¿Se podrá decir lo mismo de nosotros? Si de pronto Dios hablara en este momento, podrá decir, Luis, quien hace las cosas conforme mi voluntad. Podrá decir, Julio César, quien hace las cosas conforme yo le he mandado. Ha cumplido fielmente, podrá decir. Anderson cumplió fielmente. Keila cumplió fielmente. Me creyó mientras otros de pronto no me creyeron, pero ella me creyó, él me creyó, podrá decir. Ay, a veces ahí nos quedamos cortos, ¿no? Pero este mensaje no es para que te quedes corto, sino para que propongas en tu corazón en decir, Señor, yo quiero seguir el ejemplo de Caleb. Te creyó en tu promesa y estuvo dispuesto hasta los últimos de sus días a asumir retos. Y tú en más de una ocasión recalcaste que la fidelidad de Caleb. Entonces no es cualquier personaje, Caleb, es un personaje que de alguna manera debe ser un ejemplo para nosotros que somos gentiles, que hemos venido a la fe por la gracia del Señor. Debe ser de alguna manera un personaje de ejemplo para la iglesia gentil, injertada, ¿no? Del olivo silvestre, como dice Pablo, ¿no? Verso 15. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, dice, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos y la tierra descansó de la guerra. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este Caleb? Va a ir y va a conquistar esta tierra de los anaseos, de los descendientes de Anac, donde todavía nos da un detalle que en ese lugar había un hombre grande llamado Arbano. Entonces, alguien dijo, de esto incluso hay una canción, ¿no? O sea, y por ahí he escuchado quizás mensajes como que, qué gigante, ¿no? De pronto está todavía por conquistar. Quizás hemos estado haciendo tareas menores, y no quiero llamarlo menores por el hecho de que sean pequeñeces, pero sino de que entendamos de que Dios día a día nos va preparando para cosas más grandes. Y cuando digo cosas más grandes no me refiero a bendiciones, sino a responsabilidad para con el Señor. Dice que el que en lo poco le ha sido fiel, en lo mucho lo pondrá. Si tú cada vez sigues siendo fiel en lo que Dios te ha puesto, cada vez el Señor también te va a ir poniendo retos cada vez más grandes, responsabilidades mayores. Y no debemos de corrernos a esos retos, esas responsabilidades mayores, sino más bien al contrario, debemos de anhelarlo. ¿Por qué debemos de anhelar? Porque debemos entender que el que va a hacer la obra es Dios. El que va a hacer que se cumpla es Dios, no tú. Lo que a nosotros nos corresponde es creerle al Señor de que si Él lo ha dicho, Él lo ha prometido, Él te ha llamado a hacer algo, Él va a dar cumplimiento a eso. Pero necesitas tener una disposición como la tuvo Caleb, decir, acá estoy, heme aquí, yo quiero cumplir lo que Dios ha determinado sobre mi persona. Yo creo que cada uno de nosotros tiene un llamado particular de parte del Señor. No puedo meterme a decir tu llamado es esto o aquello, pero cada uno de nosotros sabe a qué nos ha llamado el Señor y a qué nos viene llamando el Señor. Porque el llamado del Señor muchas veces no es algo puntual y ya, no, nunca más te llamo, no. El llamado del Señor es una permanente, es permanente, constantemente Él va aclarando muchas veces la visión, va aclarando la situación y te puede ir cada vez ampliando más en el llamado que Dios te ha hecho. Esté dispuesto así, con fe, con ese mismo ímpetu que tuvo Caleb, ¿no? Decir, no me voy a correr a los gigantes, no me voy a correr a los retos, sino al contrario, quiero tomarlo, ¿no? Entonces, ¿qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por cómo es que tú nos enseñas a través de tu palabra, Señor.